Recordar, traer al presente lo que quedó atrás, querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila. Bendecido día, familia en Cristo, amigo que nos escuchas, persona que por alguna razón nos escuchas en el taxi, en el súper, en la casa, tal vez por casualidad, como se dice, sintonizaste la radio Fuente de Vida 100.1 mientras ibas en el coche buscando algo que escuchar. Pues no es casualidad que nos estés escuchando. Esto es una palabra de Dios lista para cambiar tu vida, para cambiar tu situación, para cambiar el momento que estás viviendo hoy. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama a pesar de tus defectos. Dios te ama a pesar de tus errores. Dios te ama a pesar de las cosas malas que hayas hecho. Hay oportunidad para tu vida. Hay un nuevo comienzo de Dios para ti. Tal vez el mundo te rechace, la gente te rechace, el sistema te rechace, pero hay alguien que jamás te va a rechazar si tú dispones tu corazón a servirle y a entregarle tu vida a Él, y ese es Dios. Gracias a todos los que ya se están conectando, los que ya nos están escuchando. Saludamos al hermano, creo que se llama Jorge, un hermano que nos escucha siempre, el taxista. Los amamos mucho a él y a su familia, aunque no conocemos a su familia en persona, pero él habla mucho de ellos, siempre está subiendo fotos, se ve que está enamorado, prendido en fuego ahí por su familia. Te amamos. Saludamos a nuestro hermano David, Dios mío, David Góngora, el taxista, ese sí es de los fieles ahí. También a Peñafiel, saludamos a Iliana, a mi suegra que siempre se está conectando, a mi esposa, por supuesto, si no hay problema cuando llegue. Papá, saludamos a todos, a mi mamá en Cuba, a todos los que nos escuchan aquí en Cancún, en Puerto Aventura, en Espita, por Veracruz, por allá, no recuerdo el pueblo, pero a los hermanos allá que de hecho tuvieron unas inundaciones por allá y muchas pérdidas. Oramos por ustedes. Poza Rica, ay, es que no me aprendo los nombres de aquí todavía, pero bueno, los hermanitos de allá que nos escuchan también, oramos para que Dios realmente le ayude en cualquier situación que estén pasando. Sabemos que es difícil cuando hay inundaciones así, porque hay pérdidas materiales, hay daños también emocionales, porque por lo mucho que trabajaste, lo perdiste todo pues en un día. Y la verdad deseamos que Dios pues envíe bendición, que toque corazones de muchos lugares para enviarles bendiciones, para que puedan suplirle algunas de las necesidades que puedan estar teniendo. Y también oramos para que Dios toque al gobierno, toque a las gentes de allí que están a cargo de ustedes, para que puedan también ir a bendecirles ahí. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Alguno dirá cuando dije eso, ay, ya están metidos en política. No, la Biblia dice que tenemos que orar por el lugar donde estás, por el país donde estás, por los gobernantes, porque en la paz del país tendremos paz nosotros también. No creas que porque tú eres cristiano
tú vas a estar exento a las cosas que estarán sucediendo en tu país. No vivimos en una burbuja, no vivimos en una cúpula de cristal, vivimos en el mundo. A pesar que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, batallamos con las cosas del mundo, luchamos con las cosas del mundo y vivimos aquí, somos de aquí. Y Dios, conociendo esto, nos dijo, oren por su país. Oren por donde viven, oren por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría, les dé entendimiento para saber guiar al pueblo. Miren, a veces nosotros criticamos mucho a los gobernantes, cómo gobiernan, por la razón que usted tenga, pero ninguno de nosotros sabemos la presión que se vive allá arriba. La presión física, la presión espiritual, la presión diabólica, cuántas cosas se mueven a ese nivel. Y nosotros como iglesia somos los que Dios nos ha llamado a ser vallados a favor de nuestro país, de nuestra región, de nuestro estado, de nuestra provincia. Y cuando nosotros hacemos guerra y libramos una batalla en oración, pidiendo sabiduría, pidiendo paz, pidiendo bendición, yo sé que Dios obra. Miren la vida de Daniel y sus hermanos. Cuando llegaron a Babilonia, miren cuánto cambio hubo en Babilonia, al punto de que el rey tuvo que decir, ay de aquel que blasfeme contra el Dios de Daniel. Imagínense, una nación netamente diabólica, pero cuando hay alguien que carga una palabra, hay alguien que entiende el llamado que Dios le dio, entiende que hay poder en su oración, que hay cambio en su oración, entonces comienza a orar y cambia el país donde está, la circunstancia donde está. Tal vez para nosotros es pues algo imposible que un gobernante diga eso, pero la Biblia nos relata que sí fue posible. Obviamente tuvieron que pasar por momentos de crisis, por un horno de fuego, por un foso de leones, pero al final toda una nación conoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, no dicho por nosotros, dicho por el mismo presidente de ese país, por el mismo Nabucodonosor. Entonces hay poder en la oración, solo tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que dejar de criticar y orar más, dejar de juzgar y orar más, dejar de estar blasfemando y orar más por nuestro país. Hace algunos meses atrás el Espíritu comenzó a mostrarme algunas cosas acerca de Cancún. Esto no estaba listo para hoy, pero creo que el Espíritu está guiando para llevar a algún punto. Hace muchos meses atrás el Espíritu comenzó a hablarme de una situación triste que comenzaría a llegar a Cancún. Le estoy hablando casi un año y me dijo que iba a incrementarse la violencia, iba a incrementarse los asesinatos, iban a incrementarse los robos, todo esto de estar pidiendo dinero en los lugares, los negocios. Y me dijo, oren por su lugar, oren y dile a la iglesia que oren. Hermano, yo lo comenté en la iglesia y todo, ¿no? Por primera vez lo estoy comentando en las redes y creo que es el momento de Dios que lo quiere decir. Y es impresionante cómo más o menos desde hace un año hacia acá se ha incrementado la violencia en Cancún, los robos, no sé cómo le llaman cuando, el derecho de piso en Cancún, cómo gente de otros lugares, mafiosos y delincuentes, están viniendo aquí e incluso la gente de la televisión está diciendo que ya Cancún no es, como decían, el lugar más seguro, Quintana Roo, el lugar más seguro entre comillas de México. No, ya no se puede decir eso. Ahora ha aumentado tanto que ya es un lugar de delincuencia, de crímenes, tanto como en otros lugares de México, en su medida en comparación a como estaba antes, y que esto sigue creciendo. Dios me habló y me dijo que esto iba a pasar y que la iglesia debe levantarse a ser vallado, debe levantarse en oración, en clamor, en ayuno, en vigilia,
debe mentalizarse de que hay una batalla espiritual, de que hay personas que le han entregado su vida al diablo, su vida a la santa muerte, su vida a religiones, que no le importa matar, no le importa robar, no le importa llegar a un restaurante y lanzar una pila de tiros ahí, no le importa matar a quien sea, porque son personas que están endemoniadas. Y la única manera de enfrentar esto es con armas espirituales, porque estamos luchando contra entidades espirituales. Dice la Biblia que hay principados, potestades, poderes de las tinieblas, y hay una potestad muy fuerte en esta nación, un principado muy fuerte de muerte, de robos y de todas esas cosas. Y a veces la iglesia vive en una cápsula, en una burbuja, pensando, ay, Dios va a protegernos de todo, Dios va a hacerlo todo, Él va a cambiar la nación mientras yo veo Netflix y Prime Video. Error. Hay una tarea que Dios nos ha dado a nosotros, y es interceder por nuestra nación, interceder por nuestra ciudad. Iglesia, despierta. Despierta. Tenemos que despertar. Hay que enfocarse no solamente en familia, no solamente en trabajo, no solamente en iglesia. Hay que enfocarse también en nuestra ciudad, en nuestra nación. Hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. Es muy fácil criticar y somos los primeros siempre en criticar. Perdone si le hiero, le lastimo a alguien, pero es la realidad. Cuando suceden cosas malas, somos los primeros en buscar defectos, en buscar, a ver, es por esto. Y nosotros somos hasta teólogos, somos críticos, nosotros estudiamos esas cosas. No hay nadie que sepa más que nosotros sí sabemos el por qué está pasando las cosas. Lo tristemente es que no hacemos lo que la Biblia nos ha mandado a hacer para que cambien las cosas. Entonces tenemos que despertar, iglesia. Hay que despertar. Es un llamado que Dios nos está haciendo a todos. Tenemos que despertar. Hay palabras decretadas ya de Dios sobre nosotros, así como el infierno ha decretado palabras sobre esta nación de muerte, porque muchas veces la misma nación le ha entregado esa autoridad a Satanás. Así el cielo también ha decretado palabras sobre la iglesia y ha dicho que las puertas del infierno, lo que haga el infierno, no va a prevalecer, pero no va a prevalecer cuando la iglesia empuja, cuando la iglesia empuja en oración, cuando la iglesia entiende que hay poder de Dios para derribar todas esas cosas. Pero la iglesia a veces, tristemente, no estamos entendiendo esto, y por esa razón muchas veces estamos como estamos, porque la iglesia no está enfocada. La iglesia cree que somos, ¿cómo se dice? Los elegidos. No, los del mundo esos son la mugre. No, nosotros somos los elegidos. No, en el mundo hay personas como tú, cuando tú estabas en el mundo, que Dios los está llamando, y Dios te dice, ámalos, bendícelos, ora por ellos. Y tenemos que despertar, iglesia. Hay que despertar en oración, en ruego por nuestra ciudad. Y si usted no lo hace, tranquilo, el tiempo hablará por sí solo. Después vendrán los lamentos, vendrán las lágrimas, vendrán las acusaciones contra Dios, pero Dios nos va a decir, bueno, yo te dije que esto iba a pasar, yo te dije lo que tenías que hacer para evitar que esto creciera y no lo hiciste, así que ahora no vengan a acusarme y a reclamarme, porque así pasa muchas veces. Ay, Señor, por tu culpa, si tú tienes el poder para hacerlo. No, iglesia, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que brillar. Tenemos que alumbrar la luz que Jesús ha depositado en nuestro corazón, que esa luz es Él, y ahora a través de su Espíritu Santo resplandeciendo en nosotros. Y tenemos que despertar, entender que hay palabras que tenemos, que hay una palabra que cargamos, y eso es una palabra de cambio, una palabra de restauración. No le estoy diciendo que todo va a ir bien, no le estoy diciendo que será un mundo de color de rosa, pero sí les estoy diciendo que podemos hacerle frente a muchas cosas que están pasando. No es salir para la calle con pancarta y decir, ay, y que Cristo vive. Hermano, pelea en oración. En oración se libran las mejores batallas. ¿Cómo libró Daniel y sus hermanos las batallas en Babilonia? En oración. Fue en oración, no fue para el reino y subió una pancarta y le dijo al rey de Babilonia, yo soy el príncipe, yo te he servido. No, él guerrió en oración, como siempre lo hacía. Ay, 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 como siempre lo hacía. Cargas una palabra.
No sé si tú lo puedes decir ahí donde tú estás. Cargo una palabra. Hay una palabra de Dios que se ha decretado sobre mi vida y esa palabra reposa sobre mí. Reposa sobre mí, pero hay cosas que yo tengo que hacer para que esa palabra se manifieste, para que esa palabra siga avanzando. No olvides esto. Cargas una palabra. Cargas una palabra. No, pero eso no es nada. Una palabrita. A mí lo que me hace falta es dinero. Salir de mi situación. Una palabra de Dios cambia todo. Dice la Biblia que por el poder de su palabra, todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue hecho. Él simplemente decretó la palabra y dijo, sea la luz, sea el mar, sea las estrellas, sea el universo, sean los planetas. Y en el mismo instante que Dios decretaba la palabra, se iba formando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, dice la Biblia, que no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Fíjese que dice Isaías que Dios dice, esta palabra que yo envío va a hacer lo que yo quiero. Dios mío, lo que yo quiero. Y si tú sabes quién es Dios, si tú conoces Dios, que es el Dios del universo, el Dios todopoderoso, no hay nada que pueda impedir que la palabra que Él decretó se cumpla cuando Él dijo que va a hacer lo que Él quiere. Así que cargas una palabra. Esto no es un día para estar en el suelo. Esto es un día para levantarse sabiendo que cargamos una palabra del Señor. Creo que fue el domingo en la noche, mientras yo oraba, el Señor me dijo esto así: cargas una palabra, cargas una palabra. Y a veces Satanás nos oprime porque nosotros olvidamos que cargamos una palabra. A veces estás acongojado, estás triste, deprimido, en depresión, porque has olvidado que ya Dios decretó una palabra sobre ti. Sobre todos Dios nos ha dado promesas, a veces a través de profetas, de pastores, a veces en la intimidad, a veces a través de un hermano, a veces mientras estás leyendo la Biblia. Y esas palabras que Dios nos da son palabras que tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque son las palabras que nos ayudarán a caminar firme en medio de las pruebas que van a venir. No olvides esto. Ojalá y cuando salgamos de este tiempo tú puedas repetirte cada segundo en tu mente: cargo una palabra de cambio sobre mi vida. Cargo una palabra de transformación sobre mi vida. Cargo una palabra de poder sobre mi vida. Todo lo que está en la Biblia es para ti. Todas las promesas que Dios ha puesto en las Escrituras son para ti, pero a veces no las tenemos presentes. A veces le prestamos más atención a las circunstancias que estamos viviendo y no a la palabra que se nos dio. Esa palabra transformará vidas. Esa palabra, si tú te agarras de ella, esa palabra te fortalece, te anima, te da nueva fuerza. Esa palabra abre puertas. Esa palabra derriba gigantes. Esa palabra te da la victoria. Es esa palabra. Dios mío, la palabra que Dios ha decretado sobre tu vida. Solamente vas a llegar al otro lado por la palabra que Dios decretó sobre tu vida. Hay una palabra. Hay una palabra. No sé si puedes escribir ahí en los comentarios alguien que esté conectado y escribir: yo cargo una palabra. Hágalo con fe creyendo, y diga: yo cargo una palabra de Dios. Yo cargo una palabra de Dios. Hemos estado tratando muchos casos de personas con llamado, personas con propósito de Dios, personas, que Dios le ha hablado tanto acerca de ellos, de las cosas que Él va a hacer. Pero por circunstancias, estas personas han abandonado, han desistido de ese llamado, han desistido de ese propósito, tal vez por una falla, por un error, por un pecado, por una caída, un adulterio, lo que sea que usted quiera poner. La palabra que Dios decretó sobre tu vida, y esto va a sonar fuerte, pero la palabra que Dios decretó sobre tu vida es una palabra que rompe
todo argumento que tú tengas en tu mente. No hay argumentos que tú puedas tener acerca de cosas que tú hayas hecho o dejado de hacer que sean un impedimento para que Dios cumpla su palabra en ti. Yo creo que uno de los pocos impedimentos que puede haber es que tú mismo no te creas esa palabra. Cuando tú mismo no te crees la palabra que Dios habló sobre ti, tú mismo eres tu propio gigante, tú mismo eres tu propio impedimento, tú mismo eres tu propio adversario, tú mismo eres tu propia piedra depositada sobre ti, tú mismo eres tu cárcel, porque no estás creyendo en la palabra que se te dio. Cuando te dan una palabra, cuando Dios declara una palabra sobre ti, Dios lo que está diciendo es: a pesar de tus deficiencias y de tus errores, esta palabra que yo estoy dando se va a activar en ti y yo la voy a cumplir, la voy a hacer cumplir sobre tu vida. Le decía que hemos estado ministrando a mucha gente con llamado, con propósito, y cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que han sido los argumentos que ellos han dejado entrar a su mente los que han hecho que ellos estén en el lugar donde están. ¿En qué lugar? En un lugar de desánimo, en el lugar de que yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo. Yo creo que ya Dios desistió de la palabra que me dio. Hermano, antes de que Dios decretara la palabra sobre tu vida, ya Él sabía que en el año 2025 tú ibas a meter la pata hasta el fondo, tú la ibas a regar, tú lo ibas a hacer mal. Dios lo sabía. ¿O tú crees que Dios no sabe lo que va a suceder contigo? Dios sí sabe, pero a pesar de que Él lo sabe, eso es lo grande de su amor, de su compasión, de su misericordia y de su restauración. A pesar de que Él sabe lo que tú vas a hacer, Él dice: yo cuento contigo. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo te voy a levantar, aférrate a mí, toma mi mano y avanza. No importa lo que hiciste, no importa cuán bajo caíste, yo te amo, yo estoy contigo, yo voy a cumplir mi plan en tu vida. Hay que entender que somos imperfectos, pero a veces como imperfectos juzgamos como si fuéramos perfectos. Qué triste. A veces tratamos un caso de una persona que metió la pata, como se dice en Cuba, la regó muy fuerte, y nosotros vamos a juzgarlo no espiritualmente, no con un espíritu de mansedumbre como dice la Biblia, sino como si nosotros fuéramos Dios en la tierra, como si nosotros fuéramos los que nunca jamás hicimos nada. Hermano, cuando Cristo vino, le presentaron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y Cristo nunca la juzgó. Hermano, nunca. No, hay que reprenderla para que ella sepa que lo hizo mal. Hermano, ella sabía que lo hizo mal. Ella lo sabía. Y si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que Cristo nunca profirió una palabra de acusación contra ella. Lo único que le dijo fue: ni yo te acuso, vete y no lo hagas más. Ese es el espíritu que Dios quiere que se mueva en la iglesia hoy. Vete y no lo hagas más. Un espíritu de consuelo, de restauración. No estoy diciendo que a veces no vamos a confrontar a la gente para que ellos entiendan que lo hicieron mal, pero tenemos que tener un espíritu de amor, de compasión, de restauración. Así como cada día cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios tiene ese mismo espíritu con nosotros. Ese espíritu de compasión y de restauración. ¿Por qué? Porque ese hermano también carga una palabra al igual que tú. Todos cargamos una palabra del Señor. Y mientras yo ministraba a todas estas personas, me gusta animarlas porque así Dios ha hecho conmigo. Yo he metido la pata muchísimas veces, más de lo que usted se imagina. Ay, no, ese predicador sí está ungido, ese predicador sí es santo, Dios mío, Santo Miguel. Santo Miguel nada. Si usted conoce mi vida, usted
lo primero que va a hacer es decir, yo más nunca escucho a ese negrito cubano. Más nunca lo voy a escuchar. Pero si Dios le está hablando es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y como tiene misericordia de mí, yo siempre le digo, ayúdame a tener también misericordia de aquel que ha caído, Señor. Porque tú me has levantado a mí. Porque Él te ha levantado a ti. Y así Dios quiere levantar a otras personas. Tengamos un espíritu de restauración, sabiendo que sobre todos nosotros Dios ha depositado palabras. Y Dios no quiere que nos aplastemos, Dios quiere que nos levantemos, que nos tomemos de las manos, aleluya, y nos levantemos, sabiendo que el camino sigue, que la batalla sigue, que el plan de Dios sigue y que el propósito de Dios sigue. Y hermanos, la verdad me alegra mucho cuando los hermanos reciben esa palabra y dicen, sí, sí es verdad, sí es verdad, gracias por animarme. Y yo le digo, dele gloria a Dios porque es Dios quien lo está animando, no soy yo. No vea en mí algo que realmente no soy, simplemente estoy dando de gracia lo que Dios también me dio a mí de gracia. Y los hermanos se alientan porque ponen atención a sus fallas y se acusan toda la vida, todas las noches pensando, ¿por qué lo hice, Señor? Perdóname, tú me estás acusando, estás bravo conmigo, estás disgustado conmigo. Oye, si tú te arrepentiste, ya eso fue borrón y cuenta nueva con Dios. Ya en el cielo eso fue borrado. Hay que quitarse esa perspectiva de acusación de la mente. ¿Te arrepentiste? ¿Le pediste perdón a Dios? Tu pecado ha sido perdonado. ¿Qué te dice Dios ahora? Vamos, avanza, sigue hacia adelante, porque aún, aleluya, cargas una palabra. Aún cargas una palabra. Esto ha resonado en mi corazón desde el domingo que Dios me lo habló. Cargas una palabra. Todo mi espíritu lo he estado repitiendo constantemente porque a veces vienen batallas fuertes a mi mente que me quieren acusar, de comentarios que la gente habla de mí, a veces de verdad, a veces de mentira, y Satanás te dice, sí, préstale atención a eso. No, préstale atención a la palabra que Dios decretó sobre tu vida. Cargas una palabra. Ahora bien, vamos a hablar de 4 puntos que pasan cuando tú cargas una palabra. 4 puntos. En primer lugar, cuando Dios da una palabra sobre ti, esa palabra es una marca que todo el mundo espiritual ve, ángeles y demonios. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios, pero si alguno quiere anotar, le gustaría anotar y tiene papelito, escríbalo para que lo estudie. O si no, después vuelve a ver el video aquí en la radio. Dice, cuando Dios da una palabra sobre tu vida, es decir, cuando tú cargas una palabra que Dios estableció sobre ti, esa palabra es una marca, es un sello que todo el mundo espiritual ve, tanto ángeles como demonios. A veces las personas a tu lado no lo ven, pero el mundo espiritual ve claramente que hay una marca de Dios sobre tu vida, que hay una palabra que Dios ha decretado sobre tu vida. Y los demonios, el diablo y todo el mundo y los ángeles ven. Y tienes que estar consciente de esto. Tenemos que estar sabiendo que el mundo espiritual conoce tu marca. Conoce, y esto trae implicaciones para bien, implicaciones para mal, implicaciones de respaldo e implicaciones de oposición. Tienes que saber, y esto te debe animar y decir, wow, los ángeles, principados del cielo, los príncipes, los guerreros de Dios, saben que yo cargo una palabra. Pero tú eres quien tiene que saberlo. Eres tú quien tiene que saberlo, que cargas una palabra. Despierta en la mañana y repítete en tu mente, cargo una palabra de Dios. Cargo una palabra de Dios. Cargo una palabra de Dios. Y esta palabra me mantendrá vivo y en pie. Cuando cargas una palabra de Dios, eso es una marca que humanamente no se ve,
claramente con el paso del tiempo la gente lo comenzará a ver mientras Dios lo manifieste, pero desde el primer día el infierno y el cielo saben que hay una palabra de Dios que está marcando tu vida. En segundo lugar, cuando cargas una palabra, eso es igual a propósito de Dios en tu vida. Cuando tú cargas una palabra de Dios, eso es igual a un propósito de Dios en tu vida. Por ejemplo, fue un profeta a tu iglesia, un pastor, un amigo, quien sea, o estás leyendo la Biblia o estás en oración, y Dios te dice: tú eres mi hijo, yo te amo, voy a hacer tal cosa contigo, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es una palabra que Dios está decretando sobre su vida, que a partir de ese momento cargas esa palabra. La cargas. Ahora, viene una marca sobre ti que el mundo espiritual la ve, la escuchó, pero eso es igual a propósito, porque lo que Dios te va a hablar es un propósito que Él va a comenzar a cumplir y a manifestar en tu vida. No es solamente una marca, un sello que Dios deposita sobre ti, sino es algo en lo que Dios te dice que tú debes de enfocarte. Ya Dios te está dando una palabra, te dijo, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo, pero ahora tú tienes que enfocarte en que esa palabra no es solamente una marca, sino es también el propósito que Dios tiene para ti. Ya no tienes que estar: Señor, ¿y cuál es tu propósito? Oye, ya te hablé, ya te dije. Lo demás Dios lo va a ir manifestando en el tiempo. Pero por ahora concéntrate en esa palabra que Dios te dio. La marca es igual a propósito. La palabra que cargas es igual a propósito. Dios depositó esa palabra sobre ti y eso es igual al camino de propósito que Dios tiene para ti, en el cual vas a caminar. Todos tenemos un propósito en esta vida. Tanto tú que conoces a Dios como aquellos que me están escuchando ahora y no conocen a Dios. Todos tenemos un propósito y ese propósito comenzó con una marca de Dios sobre tu vida, con una palabra que Dios decretó sobre tu vida. La palabra abre tu espíritu, esa palabra que Dios decretó abre tu entendimiento, te trae luz a lo que Dios quiere hacer y al mismo tiempo es una activación a tu propósito. Es una activación al propósito que Dios quiere hacer contigo. En tercer lugar, cuando cargas una palabra, el infierno hay. Cuando cargas una palabra, el infierno se moverá para destruirte. Pero ya Dios te rodeó con su escudo. Cuando cargas una palabra de Dios, el infierno se moverá. Y créeme que lo va a hacer. Usted no va a ser la excepción. Créeme que lo va a hacer. Cuando tú cargas una palabra, y todos cargamos una palabra, por lo tanto, contra todo se va a levantar el infierno. Tú tienes que estar convencido de que ya Dios puso un escudo alrededor de ti para protegerte. Dice el Salmo 3 del 1. Bueno, dice la Biblia que a sus ángeles Él mandará acerca de nosotros para que nos guarden en todo nuestro camino. Dice la Biblia que no se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, hay tantas promesas. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Aleluya. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Eso es, aflicciones tanto humanas como ataques espirituales. Pero Cristo dice, confíen, tranquilo, ya yo vencí todas esas aflicciones. Cuando cargas una palabra, número uno, el infierno y el cielo lo sabe. Número dos,
eso es igual al propósito en el que vas a caminar. Es una activación de Dios para el propósito de Él en tu vida. Y número 3, cuando cargas una palabra, el infierno se moverá para destruirte. Es decir, el infierno va a comenzar a crear circunstancias, va a empezar a crear situaciones, tormentas, para que tú te detengas, para que tú no camines en pos del propósito que ya Dios decretó sobre tu vida. El infierno va a empezar a crear murmuraciones, chismes, te va a comenzar a crear críticas aún dentro de los que están al lado tuyo, los que nunca te criticaron. Ahí, después de que Dios decretó la palabra, entonces te van a criticar. Después de que Dios te comienza a usar, entonces comenzará la envidia, el celo, la murmuración. De quien menos te lo esperes, esas cosas van a pasar. Y yo sé que todos hemos pasado por eso, pero sorpréndete, seguirás pasando por eso, porque son artimañas del infierno para impedir que tú sigas caminando en su propósito. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios puso sobre tu vida es un arma contra el infierno. Cuando tú caminas activo en lo que Dios te dio, cuando tú caminas firme en lo que Dios te dio, a pesar de lo que estés pasando, tú estás empujando contra el infierno, estás luchando, estás atacando, estás contraatacando el infierno y por lo tanto estás dañando al infierno. Supongamos esto: Dios te dio un llamado de evangelista. Te dijo, tú eres mi evangelista, predica, actívate, abre tu boca, predica. El diablo lo sabe, el mundo espiritual lo sabe, y Satanás dice, si esta persona entiende el propósito que Dios le dio, me va a empezar a arrancar las almas que yo tengo atadas, las almas que yo tengo encarceladas, ya sea con drogas, con alcohol, en prostitución, en pecado, en depresión, en tristezas, en pleito, en cualquier cosa. Satanás las tiene atadas. Ahora, el propósito de Dios para ti es evangelista, suponiendo esto. Y ese propósito, cuando tú lo entiendes y tú lo activas, ese propósito va a cumplir un objetivo. ¿Qué cosa es? Ir y arrancarle a Satanás de las manos las almas que él tiene atadas. Por lo tanto, Satanás dice, yo no puedo permitir esto. Él dice, ¿cómo yo hago para detener a esta persona que carga una palabra? Siento la presencia de Dios hablándole a alguien. Satanás dice, ¿cómo yo impido que esta persona cumpla y entienda y camine y viva y atesore la palabra que Dios le dio? Vamos a ver, vamos a comenzar a criticarlo. Vamos a comenzar a enviarle gente que están alrededor de él para que lo critiquen. No, tú no eres evangelista, nada. Muchachos, mira, nadie se ha convertido contigo nunca. Tú comienzas a predicarle a la gente y la gente se endemonia más, le entran más demonios adentro. Oye, no prediques, deja eso, busca otra cosa. Ponte, qué sé yo, a barrer en la iglesia, a recibir la gente afuera. ¿Y qué pasa? Comenzamos a escuchar estos argumentos. Y cuando comenzamos a escuchar estos argumentos, comenzamos a decir, sí es verdad, yo creo que Dios no me llamó a esto. Y Satanás dice, ahí, sigue creyendo. No. Y viene más gente, oye, y a veces viene con amor y cariño. No, a veces ellos no van a venir, ¿cómo se dice? Como si fueran el diablo con sus cuernos, como la gente lo pinta, no, van a venir, hola mi hermanito, ¿cómo estás, amigo mío? Oye, hace tiempo que siento decirte algo del Señor, tengo una palabra, oye, yo sentía una presencia tan fuerte de Dios y me dijo, háblale esa palabra. Así te dicen, hasta Dios me dijo. Y cuando te dicen Dios te dijo, a veces como no discernimos los espíritus, decimos, oh, háblame. Y dice, hermano, yo sentí en el Señor que Dios no te está llamando a eso, ni a evangelismo, ni a predicar, ni a que ministres, ni a que te esfuerces yendo a esos viajes misioneros que hacen por la radio Fuente de Vida. No. Trabaja
Invierte tiempo en tu familia, cuida tu familia, cuida tu negocio que lo vas a perder. Ese fue el negocio que Dios te dio. Esa fue la familia que Dios te dio. Cuídala. Si te vas a aquel viaje, estás pecando contra Dios porque tu primera tarea es la familia. Parece esto lindo y muy espiritual y Satanás sabe cómo hacerlo, porque Satanás sabe cómo traer un mal pensamiento a tu mente para que tú entiendas que fue Dios el que habló cuando realmente no fue Dios el que habló. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos que iba a ir a la cruz, que tenía que morir y ustedes saben toda esa historia y se le acerca a Pedro y le dice, no Señor, ¿cómo tú vas a ir a la cruz? No te acontezca tal cosa. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Qué pasó? Satanás no quería que Jesús cumpliera el propósito. Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús traería vida a nosotros. La muerte de Jesús traería cambio en la familia, en las naciones, en cada viaje misionero. ¿Cuántas personas llorando, aceptando al Señor? Esto es un comienzo para que su vida cambie. Y así las personas que tú le has predicado en tu casa, en tu familia, tu misma familia ha cambiado por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que ser muy sabios, hermanos, muy sabios a quién escuchamos y qué escuchamos, porque eso nos puede desviar del propósito de Dios. Miren, la Biblia en el Antiguo Testamento habla del profeta joven y del profeta viejo. Dios le da una orden al profeta joven y le dice, mira, tú vas a ir a tal ciudad, vas a hablarle una palabra al rey, creo que fue una palabra de profecía o que lo sanara, bueno, no recuerdo, fue una palabra que Dios le dio a este profeta y le dijo al profeta joven, escucha ¿cómo se dice? La orden y las instrucciones que te voy a dar. Tú vas a ir, vas a predicar y no vas, es decir, vas a dar la palabra que yo te di y no vas a regresar por el mismo camino que fuiste. Número 2, no vas a sentarte a comer, no te detengas por nada ni nadie. Bueno, escuchen cuando Dios da advertencias. Este profeta joven fue, dio la palabra y regresó. Resulta que cuando venía regresando, un profeta, disque profeta viejo, que estaba en la ciudad, se enteró que este profeta joven llegó y dio una palabra. Eso es, sabía que Dios estaba con él. Este profeta viejo sabía, y más que el profeta viejo, Satanás sabía que Dios estaba con él y que le había dado una orden. Escuchen esto porque siento que Dios le va a hablar a alguien y alguien va a comenzar a decirle a alguien, apártate de mí, Satanás. Escuchen esto, yo sé que esto suena fuerte, pero quiero que tengan una mentalidad espiritual. No se trata de nosotros, se trata de la orden que Dios dio y del propósito que Dios dio y tenemos que ser obedientes a ellos. Escuchen, el profeta joven va a ir a la palabra y va a regresar hacia su ciudad. El profeta viejo que vivía en esa ciudad se entera que hay un hombre que Dios está con él. Jovencito, pero Dios está con él. En contra de todo pronóstico, pero Dios está con él. Con sus defectos, pero Dios está con él. Con sus virtudes, con sus fallas, pero Dios está con él. Y Dios no está con el profeta viejo. Escuchen esto, porque la envidia comienza así. Hace una semana saqué un pensamiento que Dios me dio y me dijo, cuando quitamos la mirada de Jesús, y esto es del propósito de Dios, número 1, dudamos, número 2, nos hundimos como Pedro, número 3, comenzamos a tener envidia, celos, y número 4, lo que Dios está haciendo con otros, comenzamos a envidiarlo. ¿Por qué? Porque como nosotros no estamos enfocados en nuestro propósito, en lo que nos dieron, y como no estamos enfocados, Dios no va a estar con nosotros, comenzamos a envidiar a aquellas personas que Dios sí está utilizando. ¿Por qué? Porque esas personas entienden que a pesar de sus defectos, cargan una, aleluya, palabra.
cargan una palabra y entonces ellos se enfocan en esa palabra, se enfocan en ese propósito y comienzan a caminar en él. Y cuando Dios ve y dice, estás caminando en mi propósito, yo derramo mi unción, yo derramo mi gloria, yo derramo mi respaldo. Y este profeta, yo no sé qué pasó con él, pero tenía al diablo metido adentro. Es lo único que yo sé. ¿Qué hizo el profeta? Fue y mandó a buscar al profeta joven. Y escuchen la palabra que dijo. Le dijo al profeta joven, oye, Dios me habló y me dijo que tú tenías que venir a comer a mi casa. Escuchen esto. Recuerden que Dios le dio una orden al profeta joven y le dijo, no regreses por el camino por el que fuiste y no te detengas con nadie. Este profeta viejo, astuto, engañado por el enemigo, le dijo, Dios me habló. Sí. Dios me habló y me dijo que tú tenías que venir a comer a mi casa. Y el profeta joven, ignorando la instrucción que Dios le dio, se fue, se sentó a comer. Dice la Biblia que en cuanto salió de ahí, espero no equivocarme con el animal que lo devoró, pero creo que fueron los leones o los osos, no recuerdo. ¿Cómo? Leones. Lo devoraron y lo mataron. ¡Ay, qué Dios más malo! No. Qué desobedientes somos nosotros. Porque Dios nos da orden y nosotros no entendemos que tenemos que caminar por esa orden. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a pasar cuando tú desobedeces. Si este profeta hubiera seguido, no hubiera pasado nada. Pero había un león que justamente por él retrasarse iba a estar allí. Así que cuidado con lo que tú escuchas. Cuidado con las personas disque espirituales. Y muchas veces sí son espirituales, pero no están escuchando la voz de Dios. Muchas veces ellos están en oración, pero no saben discernir quién le habló. Y por eso vemos en las iglesias hoy, ay, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y todo el mundo habla de que Dios me dijo y Dios diciendo desde los cielos. Bueno, ¿quién le habló a ellos? Porque yo no he hablado. Yo tengo mucho temor y yo, cuando Dios me da una palabra, obviamente a medida que tú vas desarrollando tu relación con Él, vas conociendo su voz, pero hay momentos que tú no estás convencido de que es Dios. Hermano, no hables. Si no estás convencido de que es Dios el que te está hablando, mira, calla tu boquita, que dice el dicho, calladito te ves más bonito. Calla tu boca y deja que Dios te confirme. Dile, Señor, confírmame si eres tú, porque una palabra que tú des, que Dios no haya hablado y la gente lo crea, va a ser una condenación como para este profeta joven, que no era el plan de Dios que él muriera ahí, pero por su desobediencia, él murió. Yo espero que Dios le esté hablando a alguien. Cargas una palabra, pero no olvides, el infierno también sabe que tú cargas una palabra y él va a utilizar lo que sea, hasta un apóstol, hasta el profeta que siempre te habló, hasta el profeta que siempre te profetizó, a ese mismo en un momento Satanás lo puede utilizar para darte una palabra que va en contra de la palabra que ya Dios te dio. Todo lo que venga en contra de lo que Dios te dio, recházalo. Recházalo. Si ya Dios te dio una palabra y viene alguien, quien sea, hermano, quien sea. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Cuando tú lo escuchas, tú dices, no, es el mismo Cristo quien me está hablando. No, el mismo Cristo nada. Satanás vestido de ángel de luz. ¿Por qué? Porque él sabe que tú cargas un propósito divino, una palabra sobrenatural que va a transformar tu vida y muchas vidas, y él necesita detenerte. Él lo necesita porque sabe que si no te detiene, el infierno se va abajo por la guerra que le vas a hacer. Cargas, hermano mío, una palabra. Sí te van a criticar, sí. Hablarán de tus defectos, te criticarán tus errores, dirán que Dios no te llamó. Exactamente, a mí mucha gente me lo ha dicho. Uf, Dios mío, pero yo sé que cargo una palabra. Yo no me dirijo por los comentarios de la gente. La gente puede decir de mí lo que quiera, que tú eres un mal predicador, que ese no es tu llamado, que Dios te escogió para otra cosa, pero yo sé lo que yo escuché de Dios. Cuando tú sabes lo que tú escuchas de Dios, hermano,
Aférrate a esa palabra. Olvídate de lo que digan. Y cuando cometas un error, ok, es parte del aprendizaje. Levántate, sacúdete y sigue avanzando para que no vuelvas a cometer ese error. Yo recuerdo una persona, la verdad espiritual, hace muchos años que me dijo, oye, tú no tienes el talento ni el llamado de ser pastor, de ser predicador. Y la verdad me chocó porque era una persona que yo conocía, amiga nuestra espiritual, de los líderes de la iglesia, de la cúpula pastoral donde se cuentan los secretos. Y realmente era una persona de Dios, pero hasta un Pedrito se le mete Satanás. Y nosotros tenemos que estar convencidos de la palabra que Dios nos dio. Oye, Dios me hablaba y Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú entiendas que cargas una palabra de Él. Y eso no es cualquier cosa. Esa palabra que cargas de Dios lo es todo. Lo es todo, hermano. La palabra que tú cargas lo es todo. Yo cada día me aferro a esa palabra. Y cada vez que escucho un comentario me aferro a esa palabra. Yo te creo, Señor. No es que yo me crea más que los demás, no. Es que yo creo la palabra que se me dio. Si usted no cree la palabra que se le dio a usted, usted está perdido y sin rumbo. Usted va directico, quién sabe a dónde. No quiero decir la palabra. Usted tiene que estar firme en la palabra que Dios le dio. Esa es la palabra que le dará vida a usted, a su familia y a su ministerio. Si usted no la cree, Dios no va a hacer nada. Claro, porque Dios con la fe no liga. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creerlo. Y para creer no puedes mirar tu condición. Eso es un error. No puedes mirar tu condición. No. Tú tienes que mirar al Dios que te dio la palabra. Aleluya. A ese Dios que te dijo, yo lo voy a hacer contigo. Tranquilo, no importa lo que pase. Yo lo voy a hacer contigo. Yo lo voy a hacer. Cargas una palabra de Dios. Cargas una palabra de Dios. Cargas una palabra de Dios. Y por último, el cuarto punto. Cuando cargas una palabra de Dios, todo el cielo se mueve y trabaja a favor tuyo para que esa palabra que Dios puso en ti se cumpla. Te lo voy a volver a repetir. Cuando cargas, y yo sé que tú cargas una palabra de Dios, cuando cargas una palabra de Dios, todo el cielo, ángeles, príncipes de Dios, guerreros, ángeles guerreros, ángeles ministradores, todos se mueven a favor de esa palabra para que esa palabra se cumpla en tu vida. No vas a pelear solo, tranquilo. Hay un mundo espiritual de Dios que tiene todo el poder, que tú no los ves, pero están como escuderos tuyos, están moviendo las fichas, están hablándole a personas para que te provean, para que te den ofrenda, para que abran la puerta, para que te den lo que tú necesitas, para que al final de todo el propósito de Dios se cumpla. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo vas a hacer esto, Señor? Tranquilo, como preguntó María cuando el ángel se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo. Tú no has tenido relaciones sexuales, no la vas a tener y vas a tener un hijo. Y María dijo, oh, pero esto es imposible. ¿Y cómo será? Y el ángel le dijo, oye, tranquila, esto viene de arriba. El mundo espiritual se está moviendo para que eso se cumpla. El Espíritu vendrá sobre ti, aleluya, y concebirás. Hermano, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Depende del Dios que nos dio una palabra. No olvides esto. Cargas una palabra de Dios. La cargas. Esa palabra está en ti. Está en tu espíritu. Ya Dios la habló. Créela y camina por ella. Cargas una palabra. Aleluya. Queremos saludar ahí a los que están conectados, que cargan una palabra. Aleluya. Eso están cargando una palabra de Dios. Saludamos ahí a Cintia. Bueno, dice, aquí escribieron en la radio, si el pueblo no habla, no predica, las piedras hablarán. Santo Dios, exactamente. Si tú no haces lo que te toca, Dios va a buscar a otro para que lo haga. Y yo creo que tú y yo lo que queremos es que Dios nos use a nosotros. Ese es mi mayor anhelo. Señor, cuenta conmigo. Señor, yo sé que a veces no tengo fuerza, pero cuenta conmigo. Lo que tú decretaste a favor mío, háblalo.
Dice Cintia, amén, amén. Dios te bendiga, Cintia. Dice, escribieron también en la radio, envió su palabra y los libró de su ruina. Exacto, porque es que la palabra de Dios transforma las circunstancias. No es lo que tú hagas o dejes de hacer, es que tú creas y dejes a Dios actuar a favor de esa palabra. Es Dios quien cambia. Dice mi esposa, amén. Ahí la radio, yo cargo una palabra. Muy bien, hay que escribirlo. Lo escribió también Cintia, Dios te bendiga. Yo cargo una palabra, hermano. No es solamente creerlo dentro, a veces hay que declararlo, a veces hay que decirlo con la boca, expresarlo. Yo cargo una palabra. Yo cargo una palabra. Satanás, yo cargo una palabra. Circunstancia, yo cargo una palabra. Tormenta, yo cargo una palabra. Escasez, yo cargo una palabra. Deuda, yo cargo una palabra. Enfermedad, yo cargo una palabra. Situación económica, yo cargo una palabra. Muerte, yo cargo una palabra. Tú no sabes cuánto Dios te ha librado de la muerte a ti porque cargas una palabra, porque dice la Biblia que ya Cristo venció a la muerte. Oh, ¿dónde está muerte, es tu aguijón? ¿Dónde estás, muerte? ¿Dónde estás? Porque ya Cristo te venció. Cargo una palabra. Cintia, aleluya. Ana Karen Vega Chan dice, yo cargo una palabra, aleluya. Me encanta cuando la gente cree. Hermano, no lo estamos haciendo para que usted comente, lo estamos haciendo porque sentimos en el Señor que usted tiene que decretar, tiene que declarar, cargo una palabra. Hay cosas que suceden, que se rompen, que se desatan en lo espiritual cuando usted declara lo que usted cree. Cargo una palabra. Y a veces estamos en una lucha tan fuerte que ni nosotros creemos que cargamos una palabra, pero ahí es cuando hay que decirlo, cargo una palabra. La fe la tengo casi al 0.0001%, pero yo cargo una palabra. Yo cargo una palabra. Esta noche está muy oscura. Señor, no veo la salida, pero yo sé, aleluya, yo sé que cargo una palabra. Dice también Cintia, gloria a Dios, amén. Neji, creo, Dios te bendiga. Dice amén. Iliana, nuestra fiel seguidora allí. Jos Casti, Dios le bendiga. Jorge Chan, Dios le bendiga. Hermano Miguel, puede seguir orando por mi salud, hermano. Soy Mateo, hígado graso y colitis. Hermano, siempre oramos por usted y gracias por seguir escribiendo y estar conectado aquí, creyendo que Dios en algún momento hará el milagro. Dice Iliana también, así es, gran responsabilidad. Ser sabios, prudentes y discernir quién y qué nos está hablando. La Biblia dice, examinen los espíritus para ver si son de Dios. Escuchen, examínenlos para ver si es de Dios. Y cuando tú veas que es de Dios, lo vas a escuchar. Examina primero lo que se te está diciendo. Cuando tú lo examines y disiernas si es de Dios o no, lo escuchas. Si no, lo rechazas. Ok, dice, Dios no tiene sombras ni variación. Lo que Él ha dicho se cumple. Exactamente. Dios no cambia su palabra. ¿Cuántos ministerios que hoy por hoy han renunciado a todo porque no han creído en la palabra que Dios le dio? Si eres uno de ellos que me estás escuchando, Dios te está diciendo, aún cargas esa palabra. Aunque todos te rechazaron, cargas esa palabra. Hiciste lo que hiciste, pero aún cargas esa palabra. Le creíste la mentira al enemigo que ya yo te rechacé. Es mentira. Aún cargas una palabra de Dios. Esa promesa que te di hace muchos años, ese propósito, esa palabra que te di, aún sigue en pie. Levántate, levántate, vuelve a tomar tu arpa. Vuelve a tomar tu arpa, vuelve a tomar el instrumento que Dios te dio. Vuelve a tomar esa Biblia, vuelve a tomar ese llamado, vuelve a tomar esa visión, vuelve a tomar eso que he depositado en tus manos, vuelve a tomar ese pastorado, ese ministerio profético, ese ministerio de servir, de diaconado, ese ministerio de predicar en las calles. Vuélvelo a tomar. Aún cargas una palabra. Dios te está hablando a ti. Levántate, hijo mío, hija mía, aún
cargas una palabra. No importa cuánto te aplastaron, te rechazaron, lo que te dijeron, aún yo estoy contigo. Y quien tiene que estar contigo soy yo. Aún cargas una palabra. Hermano mío, no te rindas. Vamos, levántate. Levántate. Si te rendiste y estás en el suelo, levántate. Levántate. Aún cargas una palabra. Aún esa palabra está viva. Aún esa palabra está activa. Aún la mano de Dios está extendida para cumplir esa palabra que Él te dio en tu vida. Vamos, vamos, levántate. A ti Dios te está hablando. Levántate del suelo. Levántate del suelo. No olvídate de aquello que pasó. Simplemente tómalo como ejemplo para no volver a repetir el mismo error. Aún hay una palabra viva, lista para derramarse y hacerse cumplir en tu vida. Hay una palabra. Hay una canción que dice, hay una palabra. ¿Cómo dirá esa canción? No sé si me la pueden buscar por ahí para escucharla. Hay una palabra, no sé cómo, la tengo desde hoy, desde ayer en la noche en la mente. Y no sé, en lo que la buscan, saludamos también dice mi esposa, próxima semana, testimonio de amistad, el poder del acuerdo. Oh, eso va a estar bueno. Es un testimonio, ya he estado escuchando algunas matices por ahí. Próximo miércoles 11 de la mañana va a haber un testimonio poderoso aquí en la radio con mi esposa. Así que 11 de la mañana manténgase allí pendiente. Dice Cintia, pido oración por mi hija Adriana Rodríguez por la salvación de su alma. Amén. La conocemos a tu hija, esta jovencita que yo sé que Dios la va a traer a ti. Tú sigue creyendo y sigue orando que Dios la va a traer a sus pies. Dice Edgar Casarrubias, Dios le bendiga, hermosa palabra de Dios, tocó mi corazón, lo estuve escuchando en mi auto, amén. Dios te bendiga, hermano. Ahora créela y camina en pos de esa palabra. Dice, se activa la palabra de vida en Adriana, amén. Y viene a los pies de Cristo, dice Edgar al final, gloria a Dios. Es un mensajito, creo que WhatsApp, ¿no? Vamos a buscarlo rapidito. Gracias a todos los que estuvieron conectados aquí. Dice bendiciones Miriam Campo, Dios te bendiga, hermana mía, gracias por estar aquí conectados. Dice otra, amén, pastor, así es, confronta la palabra, pero es verdad. Exacto, nos confronta porque nos reta a levantarnos del lugar donde estamos, nos reta a salir de la victimización. No nos victimicemos más, levantémonos en el Dios que nos ha llamado y nos ha escogido para continuar. Dice amén, gloria a Dios, bendiciones siervo Inés. Gracias a todos. Estamos contentos porque siempre se conectan y están aquí para escuchar esta palabra. Dios les bendiga a todos, oramos por ustedes y los dejamos con esta canción. No sé si la encontraron por ahí, ¿sí? Tu palabra, ok. Vamos a escuchar esta canción y deseando que Dios le hable, que Dios le bendiga y que no olvides que cargas una palabra. Dios te bendiga.